El humanismo, movimiento de renovación cultural surgido en Italia en el siglo XV, suponía exaltación del ser humano, de la razón y la libertad, rechazo al mundo medieval, solo centrado en Dios. El conocimiento debía basarse en la razón. La inspiración en la cultura grecolatina, interés por la ciencia y el progreso técnico, el uso de lenguas versáculas como vehículo de transmisión cultural, en lugar del latín o el griego. A la cultura clásica y al interés científico, muchos humanistas pretendieron aunar los valores cristianos. Algunos humanistas como Francesco Petrarca o Tomás Moro estaban de acuerdo. Avances científicos. Frente al geocentrismo de Ptolomeo, siglo II después de Cristo, surge el heliocentrismo. Copérnico defiende que el Sol es el centro del universo. La Tierra y los planetas giran en torno a él, pero no fue aceptada. Avances anatómicos. Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre. Las ideas humanistas se difundieron gracias a la invención de la imprenta y las academias y universidades. En el siglo XV había malestar por las prácticas de la Iglesia, lujo de alta jerarquía, escasa cultura y relajación de las costumbres del clero, compraventa de cargos eclesiásticos y venta de bulas e indulgencias. Los humanistas criticaron estos abusos y empezaron a defender una religiosidad más íntima, basada en la lectura de la Biblia. Pero la división de la Iglesia la provocó la venta de indulgencias para costear la Basílica de San Pedro del Vaticano. En 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la doctrina católica. Negaba el poder de la jerarquía eclesiástica y proponía una nueva espiritualidad religiosa. La reforma luterana se basaba en la salvación por la fe. Además, todo creyente podía ser su propio sacerdote e interpretar la Biblia según su conciencia. El luteranismo se difundió con rapidez por el norte y el centro de Europa, y surgieron otras doctrinas reformistas como el calvinismo y anglicanismo. La contrarreforma católica. Para frenar la rápida expansión de la reforma, la Iglesia persiguió a los protestantes e inició su propia reforma. El Papa restableció la Inquisición, un tribunal eclesiástico que perseguía a los herejes. Los sospechosos eran sometidos a un auto de fe, en el que debían renegar de sus creencias. Si no lo hacían, eran condenados, en algunos casos a la hoguera. También se creó un índice de los libros prohibidos. La Contrarreforma. Fue un movimiento de renovación de la Iglesia católica con el objetivo de corregir los propios errores y defender los dogmas de la fe cristiana. El Concilio de Trento, 1545-1563. Se reafirmaron los principales dogmas y se demostró la voluntad de reformar la administración y la disciplina eclesiástica. El Concilio de Trento es la reforma de la Iglesia como respuesta a los protestantes. Principios. Validez de las buenas obras. Culto a la Virgen y a los santos. Primacía del Papa. Jerarquía eclesiástica. Validez de los sacramentos. Fuente. La Vulgata, una única versión aceptada de la Biblia. Reformas. Inquisición. Creación de las órdenes religiosas. Para difundir las contrarreformas se reformaron las órdenes religiosas y se crearon otras como la Compañía de Jesús, que destacó por su labor educativa y misionera. El nuevo espíritu del Renacimiento. El humanismo difundió una mentalidad más abierta en las ciudades donde prosperaba la burguesía. Se exaltó el individualismo, el esfuerzo personal y se produjo un proceso de secularización de la sociedad. La nobleza abandonó el ideal del guerrero feudal y adoptó el del cortesano, culto e interesado por el arte. Nobles y príncipes italianos se convirtieron en protectores de los artistas e impulsaron un movimiento de renovación artística y cultural, el Renacimiento. El arte se inspiró en la antigüedad grecorromana y se abrió a los temas profanos. Los artistas querían plasmar en sus obras la belleza ideal, se preocupaban por el estudio de la naturaleza y de la anatomía humana. En arquitectura se buscó la armonía y la simplicidad de la línea, en pintura la perspectiva, y en escultura la proporcionalidad de los cánones clásicos. Los artistas dejaron de ser anónimos a gozar de reconocimiento social. El Quattrocento. El Renacimiento tuvo su primer periodo de esplendor en el siglo XV, llamado Quattrocento. El Quattrocento se inició en la ciudad de Florencia, impulsado por la familia Médicis. En arquitectura se buscaba crear un espacio racional. Se utilizaron elementos simples, proporcionados y ordenados, inspirados en los modelos grecorromanos. Destacaron Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. En escultura, los artistas se interesan por representar el cuerpo humano, siguiendo los cánones clásicos de proporción y de tratamiento del desnudo. Sobresalieron Donatello y Lorenzo Griberchi. En pintura, se introdujo el uso de la perspectiva, el gusto por representar la naturaleza y el interés en profundidad en psicología de los personajes.
Destacaron Masaccio, Piero della Francesca y Sandro Botticelli. El Cinquecento, siglo XVI, fue un periodo de maduración del arte renacentista, centrado en Roma. En arquitectura, destacaron Bramante, a quien el Papa encargó la Basílica de San Pedro del Vaticano, y Andrea Palladio, que construyó villas para la burguesía. En escultura sobresalieron Miguel Ángel, con sus expresivos David, Piedad o Moisés, y Benvenuto Cellini, que representó temas mitológicos como Perseo. En pintura destacaron los maestros del clasicismo, como Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda, la Virgen y Santa Ana, Rafael Sanzio, célebre por sus Madame y por la Escuela de Atenas, y Miguel Ángel, por los frescos de la Capilla Sixtina. Los pintores de la Escuela de Venecia, como Giorgione, Tintoretto y Tiziano, autores de obras sensuales y coloristas.